Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos vean. Esta entrevista tiene por fin hablar sobre la temática de Grito de Mujer 2026 de este año, que son las niñas y las mujeres migrantes. O sea, yo en este caso estoy haciendo entrevistas a mujeres que por distintos motivos que ellas van a querer contar, tuvieron que dejar su país de origen para ir a vivir a otro. A veces, como creo que es en el caso de Georgia, que nos está acompañando desde Colombia, aunque ella es de Grecia, tuvo que cambiar a países de habla distinta a la de ella. Así que, ¿cómo fue el cambio? Si quiere contar aunque sea mínimamente el porqué de tener que irse. Así que bueno, bienvenida Georgia, te damos la palabra. Querida Marcela, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este programa. Tú sabes que el tema de migración siempre ha estado sobre la mesa de todos los países y de todos los políticos, pero en los últimos años yo creo que la migración forzosa para mí es un invento para desestabilizar política y socialmente muchos países. Hace parte de la Agenda 2030 de los que creen manejar este planeta. Sí, yo algo de eso estoy leyendo muy seguido sobre esta invasión casi árabe en toda Europa, donde en muchos lugares hasta se está perdiendo mucho, ¿no? de las costumbres del país por albergar, ¿no? a estas personas que, bueno, es triste lo que yo a veces he leído, ¿no? Que por ejemplo, en lugares típicos en España donde se ponía un pesebre en Navidad, ya no se puede poner más, que la fiesta de Navidad son las fiestas de invierno, que la fiesta de Pascua es la fiesta de primavera, o sea que ya no se puede ni siquiera nombrar las cosas que eran típicas del lugar, ¿no? Pero bueno, no solamente en España, yo he visto videos del Reino Unido, de Francia, de Alemania, en donde hay muchos lugares. Mira, las selecciones de fútbol de estos últimos años, Francia, Alemania, hay mayoría de cantidad de gente de color, ¿no? Que antes no se veía, o sea, no parecían ni Francia ni Alemania en sí en sí, Yes. porque están cambiando mucho, sí, eso es verdad. En tu caso, ¿vos naciste dónde y a dónde fuiste primero, Georgia? Yo nací en Grecia, yo soy Ujú, del norte de Grecia, de Tesalónica, Tesaloniki en griego, que es la capital del departamento llamado Macedonia. No tiene nada que ver con el pseudo país formado hace poco que ujú, usurpó el nombre de la milenaria Macedonia griega, la tierra de Alejandro Magno, y obviamente también del maestro Aristóteles, ujú, porque el lugar donde nació el maestro Aristóteles hace parte de Macedonia. ujú, Y a mí me indigna de sobremanera cuando tenga que dar esta explicación, ujú, algo que siempre se ha entendido que al decir yo soy del norte, no de Macedonia, se ujú, entendía que era la Macedonia milenaria. Y ujú, ahora, pues tenemos que compartir nuestra identidad con un país vecino que no tiene ni arte, ni parte, ni en la lengua griega, ni en ujú, la cultura griega, por ujú, obra de los políticos, porque ellos son los que están siempre manejando el caos al nivel planetario y ujú, provocando ujú, el caos. Pero bueno, nací en esta tierra que amo profundamente, pero mis padres tuvieron que emigrar a principios de los años 70 a Alemania. ujú, La familia mía en especial emigró por problemas políticos porque
en la casa, en la casa materna, el abuelo mío era del Partido Comunista y en esta época eran perseguidos Ujú, y se vieron obligados a emigrar forzosamente, es decir, los hermanos de mi mamá se fueron en calidad de exiliados a Rumanía, donde permanecieron 40 años y en ujú, los años 80 regresaron pues para morir en Grecia prácticamente. Y como la familia mía estaba censurada, pues y mi papá estaba en contra digamos, la dictadura de los coroneles, les tocó emigrar a Alemania, a un país que en este momento necesitaba manos extranjeras para reconstruirse. ujú. Así que fuimos también en calidad de inmigrantes y mi hermano y yo nos crecimos prácticamente en Alemania. Y después de Alemania vine yo por propia voluntad a Colombia para enseñar alemán en el Colegio Alemán de Bogotá y estudiar literatura hispanoamericana, que Ah, era siempre la literatura, era mi pasión, ajá. a Qué la bueno. cual también dediqué mi vida. Ajá. ¿Fuiste docente? Fui docente, sí señora, fui docente durante años en el colegio alemán y luego en el Instituto Caro y Cuervo enseñando lengua y cultura griegas. Bueno, yo sé tu pasión por Grecia, por todo, pero yo hablando específicamente de este tema, en las dos migraciones, una un poco más forzada, la otra más elegida, ¿qué sentís de positivo y de negativo? ¿Se acoge fácilmente a la persona que es de afuera? ¿Un país ¿hay alguna diferencia entre entre Alemania y Colombia? Por ejemplo, ¿te sentiste más acogida en Colombia, en Alemania? ¿Cómo fue? El idioma también, ¿no? Pero claro, mira, son recuerdos y sentimientos muy, muy mezclados. Yo recuerdo que cuando llegamos a Alemania, pues niños sin poder hablar. Recuerdo, nos quedábamos en la ventana del apartamento mirando hacia afuera y veía a las niñas de los vecinos jugando con las muñecas y quería decirles que yo quería ir a jugar con ellas y sentí de repente este gran impedimento no hacer parte de este círculo por por no hablar el idioma. En la medida que fuimos creciendo, mi hermano y yo nos pudimos integrar a esta sociedad alemana, pero mis papás no estaban preparados para ir a un país frío, no solamente frío en cuestiones climáticas, sino también se sintieron que no estaban bienvenidos. Y no era solamente el problema de mis papás, sino también toda la gente que en esta época tuvo que emigrar, dejar a sus países, a sus padres, a sus hijos atrás para irse a un país y trabajar. Entonces mis papás nunca se sintieron prácticamente integrados a esta sociedad que no era de ellos, que siempre anhelaron en regresar a su tierra, a la tierra que los vio nacer. Y así lo hicieron y junto con mis papás también muchos amigos griegos a los cuales yo conocí porque eran nuestras visitas prácticamente de fines de semana. A Claro. mí, a nosotros, niños, digamos, nos fue mejor porque hemos estado más cerca de los niños alemanes porque teníamos que compartir con ellos.
obviamente se había abolido esta barrera del idioma que era el obstáculo mayor y éramos integrados, pero yo recuerdo mi papá cuando llegábamos por la noche a la casa porque visitábamos a un colegio griego en Múnich y el colegio era en las horas de la tarde. Mi papá me decía, ustedes pisan este umbral y entran al apartamento y no se va a hablar alemán, se va a hablar griego, algo que les agradezco eternamente, Ujú, ¿sí? ujú, Porque a mi papá le aterraba la idea de tener que hablarnos en un idioma que no era de él para podernos hacer entender. Eso en cuanto, digamos, a la experiencia alemana o en Alemania, obviamente dejé atrás amigos muy queridos, porque ahí dejé también pasos míos en Alemania. ¿Cuántos años estuviste en Alemania? 18 años, Bastante. sí. O sea Y que digamos luego, que la parte de colegio y todo eso lo hiciste ahí, la y la mayoría. universidad sí estuve, Mm, sí, en Alemania. ujú. Entonces, claro, yo sentía la añoranza de esta gente y que ha llegado a Alemania. Eran mis papás como griegos y todos sus amigos, pero también gente de Italia, gente de España, gente de Turquía y de hecho tuve la suerte, porque digo suerte de trabajar luego con niños turcos y sentía en todos esos ojos esta añoranza, ¿no? De haber dejado su tierra y el anhelo de regresar un día y morir en su tierra, ¿sí? Bueno, yo cuando Esa es la decidí diferencia que vos notás, digamos, entre la inmigración de antes y la de ahora, que vos le ves otro, digamos, otro fin. Claro, claro que la finalidad, porque me vas a decir que el común nombrador, diría yo, es precisamente salir para ofrecer un mejor futuro a los hijos, tanto de la generación de mis papás, y te hablo desde los años 70, como también esta, esta emigración, digamos, o migración forzosa, porque en esta de nuestros días veo que ahí hay un motivo malévolo de enviar gente o hacerles creer que al llegar a Estados Unidos se va a cumplir el sueño americano que vemos que no Que no. tiene nada que ver con la realidad, Ujú, o que gente que ha llegado también sin estar preparadas emocionalmente a un país que realmente no está preparado para recibirlos. ujú, Grecia, por ejemplo, ha tenido que recibir muchísimos emigrantes y obviamente hay gente bellísima, pero hay gente que se considera un problema social ujú, porque eso es así y ujú. uno tiene que decir las cosas por su nombre. Claro. Grecia es un país que no tiene ni siquiera los 10 millones de habitantes, pero como tú bien dijiste, no, ya no puede hablar abiertamente de su religión porque está agrediendo o estará ofendiendo a personas que no son de esta religión. Entonces, de repente sale a la superficie un problema con el cual nunca contó el feligrés ortodoxo. ¿Me Ujú, entendés? ujú. Y no, y además no Y hay una estructura social para poder
a recibir Y a toda además, esta migración. y además otra cosa, Europa es una población que está envejeciendo, que la gente casi tiene un hijo, uno, o sea, la tasa de natalidad es súper baja y esta gente va con muchos hijos. Eso es una de las cosas que se plantea, ¿no? Ellos van con, y si ya empiezan a nacer hijos en el territorio de ellos, ya directamente se consideran del que sea, francés, italiano, alemán, porque como se está dando la oleada en todos los países de Europa. Yo, por ejemplo, el video que vi sobre Reino Unido decía que escasamente la tasa de natalidad del Reino Unido es 1,5 como mucho y ellos van con 6, 7 o hasta 8 hijos, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que ellos van a ser mayoría, porque... ¿Es? Así es. Mira, yo te cuento lo siguiente. Em, Hay niños, por ejemplo, que han venido de Albania a Grecia y se han criado y han crecido en Grecia. Pues en Grecia hay esa modalidad, por lo menos en el colegio, un alumno que se destaca por su rendimiento, ¿no? Tiene el honor de llevar en un desfile de fiesta nacional la bandera. Y yo Ujú, recuerdo que en alguna ocasión fue el caso con un niño de Albania ujú, y la población se erizó, quien dijo, pero ¿cómo así? O sea que un niño de Albania, por más que se ha crecido en Grecia, no tiene la conciencia griega. Entonces empiezan a surgir, digamos, problemas también de orden emocional, emocional. más allá de lo histórico, más allá de lo político. Y Mm, uno puede encontrar varios motivos. En Grecia se producen, se generan más ataúdes que cunas, eso es cierto. Y ujú, ese es el problema también, como bien lo dijiste, de toda Europa. ujú, Pero estos muchachos que crecen en Grecia o en Italia o en España, ¿sí? Claro, tendrían que ser, por ejemplo, españoles, griegos, italianos. mm, El hecho, por ejemplo, que nacían niños de padres griegos en Alemania, eso de ninguna manera los hacía alemanes. ujú, Y en Grecia la ley era así. O sea, mm, si un niño de alemanes o de albaneses o de turcos, qué sé yo, si nace en Grecia, eso no significa que sean griegos, ujú, ¿sí? Eso, si los padres son turcos, van a seguir siendo turcos, pero son residentes en Grecia. ujú, Si los niños, por ejemplo, griegos que nacían en Alemania, como el caso de una prima hermana mía, ujú. ella nació en Alemania, Sí, pero era griega era porque los griego. papás eran griegos. O Ajá, sea, eso no te hacía merecedor, digamos, o ujú, merecedora de la de la- nacionalidad del país donde estabas viviendo. ajá. ¿Y cómo fue el caso de Colombia? Vos dijiste que es un país que fue elegido por vos. Por mí, sí. Sí, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Fue la A ver, expectativa que vos pensabas o te encontraste con otro? pues mira, te voy a decir lo siguiente. Empezando de términos climáticos, yo soy una persona que ama el sol. A mí me vio nacer Grecia con este calor tan agradable del verano, con este canto de las cigarras. Y cuando yo recuerdo, llegué, nunca se me va a olvidar eso. Estaba en Grecia pasando las vacaciones, visitando a las abuelas materna y paterna, en un agosto, 28 de agosto, que nunca se me va a olvidar esta fecha, regresé de Múnich, de Tesalónica a Múnich, y cuando llegué a Múnich estaba nevando. Me quedé, no, llegué llorando a la casa diciendo a mis papás que yo no aguantaba este frío. Yo necesitaba luz para vivir, que es una condición mía. Recuerdo que salía el sol
y yo no podía disfrutar la salida al parque pensando que tal vez mañana se iba a cambiar el día y el clima y no iba a ver el sol y la luz durante los próximos 6 y 8 meses. Eso a mí me hacía sentirme triste y cuando llegué a Colombia, y he visto que Colombia es un país, un paraíso terrenal, porque no tenés que esperar 8 meses para que se cambie la estación y podía irme de la Bogotá, de Bogotá, que es fría, porque la ciudad se encuentra a 2.600 metros más cerca de las estrellas, que es eslogan que se Ujú. está diciendo, pero yo podía irme a 1 hora y media fuera de Bogotá y estaba en el clima templado, o si quería calentarme en pleno invierno europeo, podría irme a 2 horas y tener 38 grados. Eso a mí me reguló el estado anímico. Ya Ujú, no tenía este afán de salir desde temprano y llegar bien por la noche a la casa cuando ya se escondía el sol totalmente, con tal de absorber hasta el último rayo del sol. Ya eso me tranquilizó y sabía que si podía, no podía viajar en diciembre, cuando las temperaturas en Europa son bajo ceros. Yo podría viajar 2 horas fuera de Bogotá y tener 38 grados de calor. ujú, Y tú sabes que el clima también determina muchísimo el carácter de la gente, ujú, ¿sí? O sea, los países suramericanos, aunque pues tengan estaciones, pero el hecho que tienen sol y luz ujú, durante muchos meses en el año, eso hace que el carácter de la gente sea más abierto. La gente es calurosísima, muy, tiene una calidad del alma increíble. Yo recuerdo que cuando mi madre vino a visitarme, me dijo, siento como si estuviera en Grecia. La gente te abraza. No quiero decir con eso que en Alemania la gente no tenga sentimientos. ujú, Ellos aman a su manera y dosifican este amor según la estación. ujú, ¿Sí? Si hay sol y calor, entonces son extrovertidos y te abrazan. Si hace frío, entonces se sienten, se encapsulan ellos mismos dentro de sí. Mientras que aquí en Colombia, la gente durante todo el año es comunicativa, está con las manos siempre abiertas, lista para abrazarte, lista para sonreírte, y eso para mí es muy importante. ujú. Yo busco, para mí el potencial humano está por encima de todo. ¿Sabes qué? Eso es una de las cosas que se dicen también de Argentina. Argentina es mucho del abrazo, aparte del mate compartido, es del abrazo, es de los sábados reunirse con amigos, aunque tengan poco, poco cada uno pone algo y enseguida se arma una reunión. Tenemos como fama de ser muy, de armar de la nada una fiestita, aunque sea chiquita, y eso nos costó mucho en la pandemia el tema del mate y todo eso, ¿no? Y hay muchos extranjeros que están haciendo en Instagram mostrando por qué les gusta Argentina y generalmente es por esta calidez, bueno, lo que tiene Argentina, que no sé si tienen los demás países de Sudamérica, es que Argentina es de noche parece que los argentinos salimos todos a la calle. Este, y más que nada en verano, ¿viste? Pero en el invierno también es muy noctámbula Buenos Aires. Bueno, lo que te preguntaba era, de tus dos experiencias, ¿no? Como mujer migrante, no sé, ya sé que hace más tiempo estás en Colombia que en lo que pasaste en Alemania, pero, y que fueron vivencias distintas, pero entonces te sentiste mejor recibida y más cálidamente en Colombia.
Mira, ¿sabes qué quería decirte? Pues uno como niño siente tal vez el calor del abrazo más. Y cuando yo llegué a Alemania tenía 7, 8 años. Claro. Ujú, Entonces, ese abrazo, ese calor me hizo falta. A Colombia ya llegué pues más madura, ujú, ya, sí, y las condiciones eran diferentes, pero para mí Colombia ha sido el país catalizador. ujú, Se oye tal vez un poco extraño. Yo digo, Colombia me trajo la luz de mi tierra que había dejado mm, atrás y me dio también el calor de mi tierra, sí, que yo necesitaba para equilibrar, digamos, estos ujú. sentimientos. ¿Y lo elegiste así al azar? Alemania, ¿Al azar lo elegiste o hubo algo, algo que leíste ah, que te sí. llevó? Mira, yo llegué con la idea de terminar en Bolivia. Tuve la suerte de conocer en la universidad en Alemania a unas hermanas bolivianas, a Isabel Ocampo y María Teresa Ocampo, y cuando las escuchaba hablar entre sí sentía esta sonoridad del español, esta música del idioma que me reflejaba parte del alma de este continente. Ujú, Y yo decía, yo quisiera hablar el español de Sudamérica. El español de España lo escuchaba todas las noches porque en mi época, cuando yo estaba en Alemania, todos los países residentes, extranjeros residentes en Alemania, tenían su programa radial. Por ejemplo, los españoles tenían media hora de un programa radial que transmitía noticias y música de su tierra, lo mismo los turcos, lo mismo los griegos, en esta época era la Yugoslavia de Tito, y todos los países teníamos un pedazo en la radio todas las noches y escuchaba el español. Yo no entendía el español, pero escuchaba el español todas las noches y yo sentía que había gran diferencia entre el español pronunciado por un español de España y el español que escuchaba de Isabela y de su hermana María Teresa. Y por medio de ellas llegué a conocer pues los pequeños grupos de suramericanos que solían tocar música andina en las calles de Múnich, en las calles del verano, y eso me hacía sentir este continente muy cerca. Y te cuento que no me arrepentí ni un minuto de haber llegado a este continente porque estando acá, viviendo acá, re- redescubrí partes mías que a lo mejor se hubieran congelado estando solamente en Europa. ay, qué lindo lo que decís. Bueno, el tiempo es corto, vos también venís muy, muy de un trajín. Yo lo que quiero es qué consejo le das, más que nada a esta nueva inmigración, a este, bueno, siempre hubo tratas de blancas, entre comillas, escondidas en migraciones desde antes, acá en Argentina, cuando vinieron, engañaban a las mujeres rusas alemanas, les decían que venían para una cosa y las llevaban a prostíbulos, eso existió siempre, sigue existiendo lamentablemente. ¿Cuál es el consejo que le darías a una niña, a una mujer que quiera migrar a otro país, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Que esté preparada, que tenga estudios, que le... Mira, Marcela, el nivel de educación no cambia el carácter, diría yo. Ajá, Em, Uno por sí, yo siempre digo, por más que he cambiado dos países, o yo digo que el burro
por más que cambie varios establos, siempre va a oler a su primer establo. ujú, Es decir, por más que he vivido en Alemania y vivo 40 años ya en este continente, eso siempre seré griega. No ujú, solamente porque soy portadora de la cédula, el pasaporte griego, siempre seré griega y, pero yo reconozco pasos míos en Alemania. Tengo amigos que quiero muchísimo. Tengo amigos con quienes estoy en contacto todo ese tiempo y es como si nunca nos hubiéramos separado. ujú, Y quiero muchísimo a este país porque hay un dicho griego que dice, donde uno vive, lo considera siempre como patria. Yo me considero hija adoptiva de Colombia, siendo este país mío, porque he visto crecer mis hijos acá. Y el consejo que quiero dar es que uno tiene que estar dispuesto de antemano a querer. La gente se da en la medida que tú quieres dar algo de ti. Si ujú, uno aprende a abrazar la gente te devuelve esos abrazos, ujú, ¿sí? Y uno tiene que siempre dar lo mejor de sí, ujú, lo mejor, y estar dispuesto a entender la nueva cultura y a sentirse parte de este país. Yo no puedo decir, es que, ay, yo porque yo soy griega o porque yo soy judía, tengo que hacerme solamente con mi gente. No, ujú, esa es una oportunidad que le da a uno la vida de ujú, conocer a otras culturas ujú. y no es una tarea fácil. Fácil, ¿no? Sentirse parte de esta nueva cultura implica uno estar dispuesto a aceptar lo nuevo y hacerlo con el tiempo suyo, Ujú, ujú. sin Eh, cambiar su forma de pensar, claro. si su forma de sentir. Ujú. Sí, exacto. Bueno, Georgia, ¿vos tenías un poema, me dijiste? ¿Es muy largo o no lo tenés a mano? ¿Tenías algo No, yo no lo. escrito? Ah, Tal vez podría leerte un poema em, que dice lo siguiente: cada día, todos los días, empaco mi maleta y enseguida la desempaco. Cada día se hace la añoranza más insoportable y la fuerza de la patria nueva me apresa todos los días más. Todas las noches viajo en sueños portátiles, miles de kilómetros, ida y vuelta, agotada de tantos trasbordos entre el armario y la maleta. En la mitad del viaje, la indolencia del sueño y yo, la piedra fronteriza. ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, Georgia, mira, fue arduo el tema de ponernos de acuerdo, pero yo sabes que te quiero tanto, tanto, que no podías no estar en este programa, no podías no estar en este tema, y sé que volviste hace poco a tu país, así que debes estar cargada de esa emoción de haber visitado un par de meses ese país tuyo. Y eso seguro que te dio un poco más de energía porque cuando uno vuelve a su origen viene un poco más cargado, ¿no? No sabe que no se olvidó, como vos decís, de donde uno nació. Georgia, te aprecio mucho. Ojalá algún día la vida quiera que nos encontremos y nos demos ese abrazo, porque Mm, realmente de corazón te aprecio.